6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este lunes 21, este lunes que estamos a 29 de junio del año 2015. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, que esperamos su pronta recuperación. Víctor Gómez Casanova, Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda y Don Amaury Saibar. A nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Un saludo muy especial en Santiago de los Caballeros para Ramón Paulino, Asilate, la ciudad corazón, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario, a Helen Hill, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal, a todo el equipo de BTV Televisión. Buenos días a todos y a todas, y vamos de inmediato con los temas a comentar de nuestra parte en el día de hoy. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Un nuevo accidente en junio en la autopista de Samaná. Esta autopista de Samaná, pues en el pasado, ayer el último accidente fue que ocurrió el sábado 27, pero el 11 de junio había ocurrido un accidente en esta autopista, esa vez 13 muertos, ahora 5 muertos. Entre ambos accidentes, 26 personas heridas. Y las razones de el accidente, que está en un tramo cercano, porque el anterior fue en el kilómetro 30, este fue en el 55, o al revés, este en el 55, el otro en el kilómetro 30, pues ha sido porque el vehículo, en este caso el Toyota Corolla, se deslizó, según AME, fuera de su carril. En el caso de el minibús de pasajeros de la terrena, también pues se deslizó hacia el carril contrario. ¿Qué es lo que pasa en esta autovía del Nordeste, que se llama Juan Pablo II, esta vía de Samaná? ¿Qué pasa? Que pues se presentan estas situaciones entre personas que son ciudadanos comunes, que no andan, borrachas, conduciendo por una autopista. La empresa que construyó y maneja la vía inmediatamente ha salido en defensa de los estándares de seguridad de la vía. Pero la vía le está ganando el título que tenía antes el tramo San Cristóbal Baní, que era el tramo de la muerte. El tramo San Cristóbal Baní, después que esa vía se amplió y ya no hay la posibilidad de que un vehículo en un rebase se encuentre con otro, la verdad es que los accidentes de tránsito en este tramo San Cristóbal Baní se han reducido significativamente. En la autopista del Nordeste, pues es una autopista prácticamente de 2 carriles, donde cualquier rebase puede ser temerario. Y aunque ellos dicen que hay absoluta seguridad, resulta que
No sé si usted ha podido notarlo conduciendo por esta autopista, pero hay tramos en lo que el rebase es una aventura. Entramos en lo que el rebase es una aventura. Entonces, bueno, si lo que tenemos ahí, aunque uno se tome un poquito más de tiempo, no permite que se rebase, o hay en zonas donde no debe rebasarse nunca, que se tomen algunas disposiciones en esas áreas, por razones de medioambientales, etcétera. Probablemente esta autopista, y de costo también, no pudo ser más amplia. Medioambientales, esta autopista pasa por los Haitises, y ahí había un tema medioambiental, y el asunto del costo, que aún siendo una autopista como es, solamente en subsidio, el Estado dominicano, pues aportó durante el 2014, 2.272.1 millones. Eso fue el subsidio aportado por el Estado dominicano para la construcción de esta autopista. Bueno, entonces, ahora una familia pues ha quedado totalmente destrozada. De esa familia, pues hay varios muertos de una misma familia, 4 de una misma familia. El señor Valentín Jiménez, de 75 años de edad, su hijo Félix Jochi Jiménez, de 42, la esposa de Jochi Jiménez, Gloria Aguiar, de 46, y una niña de 8 años, Nicole. Estos fueron las víctimas. También hubo un vecino que se llama Humildo Encarnación, que resultó muerto, y hay dos personas heridas. Vamos a ver qué dice la concesionaria. Autopista del Nordeste, concesionaria de la autopista Juan Pablo II, que va a Samaná, aseguró ayer que esa vía reúne estándares superiores de seguridad y mantenimiento como garantía para sus usuarios. En un comunicado, la empresa ratifica su compromiso de mantener esos niveles en la seguridad de la carretera, y al mismo tiempo reitera su exhortación a los conductores para que se desplacen por la vía con prudencia y moderación. Es decir, esta vía, según la constructora, la concesionaria, es una vía 100% segura, y estos 2 accidentes de tránsito han sido el fruto de la imprudencia de los conductores. Eso dice la concesionaria. La firma expresó su pesar por el accidente de este sábado, que cobró varias vidas en el kilómetro 55 de la vía. Aseguró que en la carretera Samaná hay señalización horizontal y vertical adecuada, así como reductores de velocidad y radares inteligentes en puntos estratégicos, parqueaderos marginales y asistencia vial para emergencia 24 horas. Señores, las cosas, además de lo que dicen los diseños y los estándares y todas estas cosas, las cosas se prueban en el uso. Y en el uso la vía es altamente peligrosa. Altamente peligrosa es la vía de Samaná. Estos accidentes hacen que el que la tome tiene que tomarla con mucho cuidado y con temor. Mucho cuidado y con temor. Entonces, amerita que se haga una evaluación. No podemos quedarnos solo con lo que dice la concesionaria. Y hay que ver si en algunos tramos de esta vía, se pone un impedimento para el rebase. No sé si será
será posible establecer unos muros para impedir el rebase en algunos trayectos de esta vía. Y se toman medidas para a lo largo del trayecto de la vía también reducir la velocidad. Y que estas cosas se cumplan. Que se cumplan. Porque es evidente que ahí hay problemas. Es evidente que hay problemas en esta autopista. Que ustedes recuerdan que en su construcción ahí murió un dirigente del PLD, miembro de su comité central, Kilvio Cabrera, murió pero estaba en la etapa de construcción cuando se produjo el accidente, y eso se atribuyó a que estaba en la etapa de construcción. Todavía la vía no era una vía que estaba en uso para el público abiertamente, porque estaba en construcción. A eso se atribuyó entonces la muerte de este dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Evidentemente que Obras Públicas tiene que hablar sobre esto. Tiene que hablar sobre esto. Debería hablar el CODIA, deberían hablar entidades independientes a la empresa concesionaria que dice que hay 100% de seguridad. Pues la gente se está matando en la autovía. La autovía es un cementerio, pero es 100% segura. Es un cementerio 100% seguro, la autovía de Samaná. Un cementerio muy seguro. Entonces, algo hay que hacer. Algo hay que hacer para que el uso sea un poco más seguro, menos trágico, en el caso de la autovía de Samaná. Son las 7:11 minutos. Son 106.5. Bueno, señores, el país ha estado en una ofensiva como la que se venía reclamando, como la que era necesaria para hacer frente a esta gran campaña de descrédito que se ha emprendido contra nosotros desde antes incluso de tomar estas medidas, porque aquí hay gente que insiste en lo absurdo, en lo falso, de que supuestamente hubo algún interés de desnacionalización, porque se trató el caso de una persona. Al decidir el caso de esa persona, se comprobó que ciertamente habían disposiciones constitucionales desde el año 1929, que la situación de esa persona podría en algún momento arrastrar a problemas a otras personas, y esa decisión judicial dispuso que se auditara el registro civil para presentar una solución a los casos que tuvieran similitud con los de esas personas. Pero en ningún momento esa decisión pretendía anular los derechos de esa persona, porque la misma decisión reconoce que hay una situación humanitaria, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se aprueba una ley mediante la cual esos casos se atienden de manera expedita y rápida. Bueno, si es expedita es rápida, pero eficiente. Entonces, esto ha ocurrido. Ahora, ¿qué hicimos esta semana? Importantísimo. El discurso del presidente Danilo Medina en la cumbre 2015 de los jefes de Estado del SICA. Ese discurso fue un discurso importante, porque la campaña de defensa internacional del país tiene que partir de las palabras del presidente de la República.
del enfoque del presidente de la República, un hombre con la credibilidad del presidente, con la popularidad del presidente, que le explicara al país y al mundo cuál ha sido la conducta de la República Dominicana en ese sentido. Y lo hizo en un discurso muy bien sintetizado, porque en apenas 18 minutos el presidente recorre todo lo que ha hecho la República Dominicana de manera consistente para frente a esa temática, y establece posiciones categóricas. El presidente, que quiere que crezca el turismo en la República Dominicana, que quiere que crezca la inversión en la República Dominicana, no está en disposición de condicionar nada de eso a vulnerar la soberanía del país. Y el país ha hecho lo que nadie ha hecho en esa materia. Entonces, además de este discurso tan importante del presidente Danilo Medina, hubo una cumbre o una minicumbre en Panamá, encabezada por el canciller Andrés Navarro. Ahí Andrés Navarro, el canciller, junto con el viceministro de Interior y Policía, Washington González, el viceministro de la presidencia, Henry Molina, el vicecanciller Dargan, un representante de la Unidad de Análisis Estratégico, pues se reunieron en Panamá a 20 embajadores de la República Dominicana en países de Centroamérica y de América Latina, y con ellos hicieron un taller, un encuentro, para empaparlo de manera directa de cuál ha sido el trayecto, para que la República Dominicana unifique un lenguaje frente a estas cosas. Que lo que esté diciendo el embajador, los argumentos que esté usando el embajador de Costa Rica, no sean distintos a lo que está usando el embajador de Panamá o el embajador de Honduras. Es decir, la República Dominicana tiene una posición oficial del Estado Dominicano frente a este tema, y eso se ha estado trabajando. En esa materia yo creo que el país está haciendo lo que tiene que hacer. También hay que saludar pues un artículo que escribe en el día de hoy en el periódico Listín Diario el expresidente Leonel Fernández. Ese artículo se titula "Los mitos sobre el plan de regularización", donde el presidente Fernández alude los planteamientos que han hecho varias publicaciones de prestigio internacional, y responde uno por uno esos planteamientos, la mayoría de ellos falacias, mentiras contra un país que le ha dado la oportunidad a personas que prácticamente no existían en una marginalidad tan absoluta que no existían, de hacerse visibles, hacerse presentes, de registrarse. Es más, oportunidad de tener en este país un estatus que no lo tiene ni siquiera en su propio país. Entonces, o en el país de origen, porque algunos han nacido en República Dominicana, y en virtud de esta decisión de la ley 169-14, pues son nacionales dominicanos. Entonces, miren, señores, este tema, además de estos argumentos oficiales que ha estado planteando el gobierno, es un tema complejo. Los dominicanos no tenemos por qué dejarnos chantajear absolutamente de nadie. En el tema de la migración, hay muchos componentes. Un componente importante
y que los padecemos nosotros, que los padecen otros países, es el de la ilegalidad. Y la ilegalidad hace que los números que tiene la Organización Mundial sobre las migraciones, sobre el tema, sean números que están muy subvaluados, muy por debajo de la realidad. Por ejemplo, yo estudiaba estos números para los fines de esto y de otros comentarios de la Organización Internacional para las Migraciones, y en su levantamiento más reciente, que es de 2014, pues la Organización Mundial de las Migraciones está hablando de que en el mundo hay 214 millones de personas migrantes. Esto sería el 3.1 de la población mundial. Pero ¿qué ocurre? Que estos datos solamente incluyen a las personas que lo han hecho de manera legal. Por ejemplo, Estados Unidos ha estado recibiendo casi 1 millón de personas por año, pero estamos hablando de personas legales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a estos números le sumamos la ilegalidad, que hay que estimarla porque nadie sabe por dónde anda, estos números crecen bastante. Crecen bastante estos números. Y puede verse en lo que es el aporte en remesa. En la economía mundial, en estos momentos, 440 billones de pesos son manejados a través de las remesas de personas que han emigrado a sus respectivos países. De estos, 325 billones van hacia países en vía de desarrollo. El 49% de las personas que han emigrado son mujeres. Entre estos hay un 15.4% que tiene la categoría de refugiado y un 27.5% que tiene la categoría de desplazado. Si se sumara, y estos son las últimas informaciones disponibles de la Organización Internacional para las Migraciones, si se sumara todas las personas que tienen esta categoría en el mundo, solamente los legales, estamos hablando de que los migrantes pueden, o los emigrantes pueden constituir el quinto país más poblado del mundo. Ahora, ¿qué tienen que ver esos datos que yo estoy ofreciendo con lo que estamos haciendo en República Dominicana? ¿Y por qué la diferenciación de lo que está haciendo la República Dominicana es importante? Señores, es que oportunidades como estas en el mundo de hoy no existen. Cuando uno ve este fenómeno, uno se encuentra con que, si bien es cierto que crea mucha inseguridad el irse de un país a otro, el ir a aventurar de un país a otro, y sobre todo el hacerlo en condiciones de ilegalidad, el peor problema de la migración no es ese. Porque los que en peores situaciones están no son los que migran de un país a otro. Vivimos en un mundo donde la emigración interna también es un problema gravísimo. Si estamos hablando de que a nivel oficial, legal, 2.14 millones legales se han ido de un país a otro, si vemos el fenómeno de la migración interna, estamos hablando de por lo menos 740 millones de personas. Y muchas de esas personas en su propio país, migrando del campo a las ciudades y siendo
nativos nacionales de su propio país no tienen las oportunidades que se le ha dado en la República Dominicana a personas que vienen de otro país y que tienen origen de otro país. En una sociedad de casta como es la hindú, pese a todo el progreso que ha tenido la India, pues los ciudadanos tienen categorías distintas. Y el hecho de usted moverse del campo hacia una ciudad no le da atributos para usted residir en algunos lugares. Usted tiene que vivir en chabolas totalmente aisladas, donde no tiene ni siquiera derecho al agua potable, porque el agua potable conectada directamente del acueducto es para un tipo de ciudadanos. Entonces hay distintas categorías de ciudadanos. Y lo propio ocurre en China, que se han movido por lo menos 200 millones de personas desde el campo hacia las ciudades. Pero en unas condiciones terribles. ¿Derecho a un apartamento? No. Califica para alquilar una cama, califica para alquilar un dormitorio. Entonces en ese dormitorio hay varias tandas de trabajo y usted va a dormir 6 o 7 horas, pero calientito, de que usted se levanta, ahí viene el otro. Y de que usted se levanta, ahí viene el otro. Eso es el cambio de la sábana, la funda de la almohada y ¡pam! Una gente se acuesta sobre el caliente de otro. Sobre el caliente de otro. Entonces, es gente que vive en la marginalidad. El tipo de ingreso que tiene en una economía precarizada tampoco le garantiza ningún futuro. Las condiciones para la educación de los hijos no son apropiadas y mantiene un círculo de regresión a la pobreza, aunque aparentemente están en sociedades que están experimentando que están viviendo el desarrollo. Entonces, la República Dominicana, que además tiene una particularidad, que es donde los países pagan la peor parte, porque en el asunto de las migraciones, por lo general, nosotros entendemos que la gente va de un país rico a un país pobre, de un país pobre a un país rico, que el trabajador se mueve de un país pobre a un país rico. Entonces, ¿qué ocurre? Que ciertamente hay un tercio de las migraciones que es de países pobres para países ricos. Pero hay otro tercio que es de países ricos para países ricos. Y hay un tercio, que es donde estamos nosotros, que es de países pobres para países pobres. Para países pobres. Que es donde el migrante llega a un país donde no hay una economía que tenga unos puestos disponibles para él. No, él viene a desplazar los puestos que hay, los precarios puestos que hay para la mano de obra local. Por eso, sin que haya problemas de racismo, porque alguna gente sugiere lo del problema del racismo, ¿por qué en Sudáfrica, por ejemplo? ¿Por qué en Sudáfrica un negro sudafricano recela de migrantes de su mismo color? Porque viene a arrebatarle el empleo, viene a arrebatarle el chance de ser atendido en los hospitales, viene a arrebatarle el chance de la ayuda social. Entonces, hay una serie de complejidades, pero repito, República Dominicana en esa materia ha dado cátedra. Entonces, los dominicanos tenemos que unirnos para defender lo que hemos hecho. Y a partir de ahí, señores, exigir controles reales. Este país, con ese desorden histórico, no tiene posibilidades de levantarse por más acciones que se hagan para desarrollarlo.
Si esto no se organiza, yo sé que apenas estamos empezando, vamos a enfrentar muchos conflictos, pero yo creo que hemos tomado el carril correcto. Cambio y fuera, Mauri.